Parece que Rafa está teniendo problemas con su audio. Ya está. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Buena tarde. Me integro a la sesión para escucharlos. Muy bien, pues si quieren vamos iniciando. Muchas gracias a los cuatro por estar presentes. Y como dice Gaby, el valor lo hacemos nosotros, ¿no? Los que participamos en la conversación. Y justamente cuando son grupos pequeños, estoy totalmente de acuerdo que puede hacerse una discusión con más a detalle, con preguntas de profundidad y con tiempo suficiente para conversar y llegar a buenas conclusiones. Bueno, pues quiero presentarles a nuestro sponsor, ChangeLab, es sponsor de ACMP México. Tenemos historia juntos, ¿verdad? No solamente son nuestros sponsors, sino también nosotros les ayudamos a certificar su modelo para México, para que ellos también lo puedan impartir en México con el aval de la ACMP. Y también comentarles que, bueno, Chile, de donde es este despacho, tiene ya su capítulo de ACMP, capítulo emergente, próximamente capítulo full, esperemos, ¿verdad? Del cual Gaby, que está presente con nosotros, es presidente de ese capítulo. Bueno, Gaby Prado es fundadora y es CEO de Change Lab Latam, es máster en Ciencias del Comportamiento Humano por la Universidad del Sur de California en Estados Unidos, psicóloga organizacional y diplomada en Desarrollo Organizacional de la Universidad Católica de Chile. Tiene mucha experiencia, una amplia experiencia como consultora y coach en Latinoamérica, Estados Unidos, facilitadora certificada en Productive Thinking por el ThinkX Intellectual Capital de Canadá y facilitadora certificada en Managing Innovation por Centrum de la Universidad de Brighton en Inglaterra. Y como les comenté, presidente del capítulo de ACMP Chile. Nos acompaña también Bárbara Pineda, socia del despacho de Change Lab Latam, directora de aprendizaje, psicóloga organizacional por la Universidad Católica de Chile, diplomada en gestión del cambio e innovación organizacional por la Universidad de Chile, es Scrum Master certificada, magíster en comunicación social y educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro fundador del capítulo chileno de la CMP. Pues sin más, para aprovechar el tiempo y como dijeron, sacarle el mayor valor, les cedo el micrófono. Gaby, Bárbara, muchas gracias también por darse el tiempo de atender a las necesidades de nuestra comunidad. Bienvenidos todos, adelante. Gracias, Juan Carlos, y gracias, nos alegra mucho y como lo hablamos estos minutos previos a que comenzara a grabar, para nosotros es un tremendo agrado poder estar con profesionales que hoy día ven en la gestión del cambio el valor, han experimentado el valor. Así que queremos hacer de este espacio un espacio cercano, un espacio en donde podamos ir aprendiendo juntos y nosotros se van a dar cuenta que tenemos una lógica muy de facilitación. ¿Y eso qué quiere decir? Que en algunos momentos vamos a hacer preguntas porque estamos convencidos que generar aprendizaje se hace en comunidad. Así que, genial. Vamos hoy día con Bárbara a compartirles un estudio que es propio de nuestra experiencia, de nuestra experiencia en terreno, y Bárbara hizo un excelente análisis de las tensiones, así que dale, Bárbara. Comencemos nomás y vamos ahí aprovechando el tiempo. Muchísimas gracias, Gaby. Así que bueno, a lo que venimos a compartir conocimiento y por supuesto también ahí a entre todos ir viendo qué experiencias van conectando. Esa es la idea también un poco como también compartir y traer este contenido, el poder ver qué experiencias se van ahí conectando en relación a el change management. Y bueno, para ir avanzando, ahí ven mi pantalla, por favor hagan así, si es que se ve ahí la presentación, buenísimo, perfecto. Entonces, bueno, aquí varios no, nos conocen o nos han visto o hemos tenido espacios para compartir, pero solamente para comentar un poco respecto a quienes quizás van a ver la grabación después de este webinar, ¿cierto? En The Chain Lab, ¿por qué nos definimos como lab? Bueno, creemos en el valor de la experimentación
y también del aprendizaje como dos aspectos clave para cumplir nuestro propósito, que es lograr que las organizaciones instalen su capacidad de cambio en su ADN. Y ya son varios años en los que nos hemos estado dedicando a ese propósito y bueno, de eso es que también surgen experiencias de acompañamiento a distintas organizaciones que nos han llevado a aterrizar este estudio, como dice Gaby, un estudio de campo, de la experiencia, que habla de procesos de transformación organizacional y un poco entender cuáles son aquellos focos y qué entendemos por tensión también, ¿cierto? La idea también es un poco jugar ahí con las definiciones. Entonces, este webinar de 7 focos de tensión nace originalmente a partir de un ebook que les vamos a compartir al final de la presentación y que finalmente ahí recopila de manera muy robusta cada una de estas tensiones que ahí ustedes van a poder recorrer. Entonces, vamos a seguir ahí avanzando, pero ahí solamente para ya ir conectando desde ustedes. Bueno, esto en general nosotros ahí lo hacemos en un Menti, pero dado que tenemos la oportunidad de escucharlos, rápidamente, ¿qué entiende cada uno de ustedes cuando te hablan de tensión en procesos de transformación organizacional? No hay respuestas ni buenas ni malas, sino que más bien es como asociación libre. Ahí Eduardo levantó la mano. ¿Qué se te viene a ti a la mente, Eduardo? Pues tensión generalmente sucede cuando hay una resistencia al cambio y que en un proyecto se traduce en pues, no poder avanzar con los tiempos, básicamente, ¿no? A retrasos, se puede traducir en incremento de costos o diferencias en la calidad del proyecto, eh, pero sí, generalmente, o sea, tiene un impacto tangible, no es solamente que alguien diga no me gusta, etcétera, ¿no? Sino que tiene repercusiones. Perfecto. Voy anotando algunos conceptos claves, por ejemplo, impacto, resistencia. Gracias, Eduardo. Ahí, Albert, por favor. Claro, me llama la atención y concuerdo igual con Eduardo, más bien como que encuentro como que es la evolución o la tendencia al día de hoy a este mundo agilista, ¿no? Estos antes lo denominábamos así simplemente un proceso y ahorita ya estamos hablando de transformación, precisamente que la tecnología nos está apuntalando a hacer estos cambios y por ende pues esa resistencia que comenta Lalo, ¿no? Que es la tensión, ¿no? La tensión derivado a un proceso tecnológico, a un proceso, a esta etapa de digitalización que estamos viviendo al día de hoy. Gracias, Albert. Y ahí lo conecta inmediatamente con lo que tú estás viendo hoy día, cómo los procesos de transformación traen esta tensión, evidencian esta tensión. Genial. Gracias, Albert. Y no sé si Fabiola, que se viene sumando, o fue que solamente dejó el micrófono abierto y nos engañó. No quiere opinar, Fabiola. Yo puse por ahí unos comentarios, pero yo no sé si llegaron, Gaby, no sé. Sí. A mí me parece Enviaste el que Menti, ¿no es cierto? mandé. Mentí. Dale. Sí, a mí me Después. parece que la gente empieza a generar pues cierto miedo, cierta incertidumbre, no sé si lo puedo hacer, no sé quién me va a enseñar, si yo voy a poder hacerlo de una manera diferente y pues a lo mejor puede sonar trillado, pero es tradicional. O sea, no sé si lo pueda aprender a hacer de una manera distinta. Y esa es la tensión que puede generar en cada uno de ellos. Buenísimo, gracias Leticia. Entonces vemos un tema de miedo, incertidumbre, esa tendencia, ¿no es cierto?, a mantener el status quo y cómo esto que me lleva hacia el futuro o me lleva hacia una nueva forma de hacer las cosas, me impacta. ¿Y quién me va a Genial, muchas enseñar a gracias. hacerlo de una manera distinta? ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién me va a ayudar a cambiar el mindset, ¿no? Ujú.
como esas preguntas también, ahí tú lo pones con un tono de pregunta, qué es lo que anda dando vuelta en la cabeza de las personas. Genial, gracias Leticia. Y vamos ahí darle el pase a Juan Carlos, que también tiene la mano levantada. Y yo anoté también esa de las fuerzas opuestas. En física eso es lo que mantiene la tensión, ¿no? Fuerzas que estiran en sentidos opuestos y mantienen la tensión en una recta, en una cuerda, ¿no? Y eso me habla de la intensidad, probablemente se relaciona intensidad con tensión, ¿verdad? De la resistencia. O sea, no solamente es un temor o una resistencia pequeña, sino es una fuerza intencionada que quiere mantener el status quo. ¿Verdad? Tiene una intención y usa todos sus recursos para mantener las cosas como están. Y por otro lado, quienes gestionan el cambio, quienes están proponiendo la transformación, pues también están estirando con su fuerza y con su capacidad hacia el otro lado, ¿no? Y eso es una tensión tremenda, ¿no? Así es como lo veo yo. Genial. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Y ahí salen otros, Bart, por lo menos rigidez frente al cambio en momentos digitales, creo que se van sumando y los que han ido sumando, por ejemplo, Fabiola, Víctor, Karen, Laura, Rafael, los invitamos a que vayan dejando, ahí dejamos el link también por el chat y puedan ir dejando sus opiniones. Como lo dijimos al inicio, este es un espacio cercano de aprendizaje, así que nos encanta escucharlo. Buenísimo, avancemos entonces, Bart. Cuéntanos un poco más de esto de las tensiones y de lo que hemos aprendido acompañando procesos de transformación. Bueno, al parecer es muy en sintonía porque los elementos que mencionan conectan tal cual con algunas definiciones que vamos a compartir, principalmente estas dos que son clave, que por un lado es transformar, ¿cierto? Que es hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus características esenciales. Eso ya nos dice algo, ¿cierto? Y por otro lado está la palabra tensión en sí misma, que dice estado o condición resultante de fuerzas que actúan en oposición entre sí. Así que conecta totalmente con lo que estaban diciendo ustedes y eh, bueno, ahí fuente Oxford Languages y vamos ahora a ir avanzando para entender, ok, ya, ¿cuáles son esas 7 tensiones? Porque aquí nosotros le pusimos nombre, dijimos hay 7. Vamos a ver ahí cuáles son esas 7 tensiones. Y un poco partir por la primera, que nosotros la llamamos foco corto plazo, foco largo plazo. Y siempre como una cuerdita, ¿cierto? Que uno dice, ¿qué tan tensionado está este contexto organizacional donde hay una organización que pareciera multifoco, ¿cierto? Y a veces uno confunde incluso lo que es la proactividad y la productividad con hiperactividad en que están poniéndose muchos elementos en muchos focos y la gente se pierde, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué es lo que hemos visto? Que este foco, esta tensión en el foco corto plazo, foco a largo plazo, se traduce finalmente en lo que hemos visto quizás muchos de nosotros como múltiples programas y proyectos en paralelo, pero sin una priorización, sin una gestión de portafolio, por ejemplo. ¿Qué conlleva eso? Altos niveles de saturación al cambio, desconexión con el propósito. ¿Para qué estamos haciendo todo esto que estamos haciendo? La gente se pierde, ¿cierto? Y por otro lado, sabemos que esta tensión se suele facilitar desde lo que se conoce como orquestación, ¿cierto? Como el poder diseñar una agenda de transformación, armar lo que sabemos que son como los mapas de calor, Change Heat Map, o un caso de cambio. Pero esta podríamos decir que es una tensión que cuando la compartimos con mucha gente, nos dicen, eso es exactamente lo que está pasando en mi organización. Entonces, lo hemos evidenciado y lo hemos confirmado. Así que, no sé, Gaby, si tú quieres agregar algo ahí en eso. Mira, en general, cuando nosotros volvemos a preguntar esto, siempre hacemos diagnósticos y volvemos a preguntar cuáles son las tensiones a equipo ejecutivo. Creo que esto es algo que se tiende a repetir. Y que hoy día las organizaciones hoy día ponen en jaque también su diseño organizacional, porque su diseño organizacional está pensado más en responder en el corto plazo y no en el largo plazo. Entonces sigue siendo un dolor que solo se confirma. Buenísimo, vamos entonces con el segundo foco. Lo voy a solo mencionar
Pero Eduardo tiene la mano levantada, por favor, Eduardo. Oye, perdón, pues voy a aprovechar ya que estamos así, aquí Perfecto. en un panel pequeño para preguntar. Eh, en el punto anterior decían el foco en el corto plazo contra el largo plazo. Como que no queda claro si es mejor, o sea, si su recomendación es tener un solo foco en vez de multifoco, No, no, de hecho, es una muy buena pregunta porque que no se puede, ¿verdad? porque no se puede y porque una de las principales dificultades que tienen las organizaciones es que están en tensión. El tema es que cómo pueden manejar esa tensión. No sé si se habían escuchado antes hablar del concepto de Polarity Management. El Polarity Management es un concepto que se utiliza para hablar de cómo aprendemos a navegar entre las polaridades, ¿ya? Porque la tendencia puede ser, y de seguro a lo mejor ustedes conectan con experiencias que han visto, es irse a los extremos. Y eso o sea, es improductivo, es poco hasta saludable, sino que hoy día las organizaciones tienen que aprender a navegar, saber en qué momento mi prioridad está en el corto plazo, pero también saber navegar hacia el largo plazo, que en el fondo implica el corto plazo y que conecta con el siguiente tensión que vamos a ver, que es el business as usual, ¿no es cierto? A diferencia de una mirada más desde la estrategia, ¿no es cierto? eh, Nos permite asegurar, por un lado, el futuro, pero por otro lado, el presente también es parte de lo que nos permite asegurar el futuro. Entonces, es el navegar entre ambos polos, Eduardo. Así que es súper, súper Y interesante por la otro pregunta. lado, para complementar ahí, también es hacer evidente la tensión, porque muchas veces se quiere esconder el elefante gigante en la habitación y hacer como que vamos avanzando y vamos camino, autopista, a 10 por hora a la transformación, pero no se habla de las tensiones que generan incomodidad, que no hay acuerdo o hay silencios incómodos. Entonces, eso también lo complemento con lo que dices tú, Gaby, de gestionar un poco esta polaridad o esta tensión que es inevitable, pero es peor hacer como que no existe. Y Juan Carlos ahí tiene la mano levantada. Sí, y justamente sobre lo que comentas, Bárbara, me parece que cuando la empresa no se conoce a sí misma, puede tratar de esconder a este elefante. Si la empresa se conoce a sí mismo, tal vez pueda incluso tener una estrategia multifoco. Si una empresa sabe que para ciertos sectores de su mercado tiene capacidad, por ejemplo, de mantener pérdidas durante 2 años para una perspectiva de largo plazo de mayores rendimientos, invertir en el mercado, poner más productos, exhibir más, no sé, algo así, eh, puede manejarlo así, pero en otros sectores que pueden ser críticos, por ejemplo, para el mantenimiento del flujo de caja, para el capital de trabajo, pues no se puede tocar, ¿verdad? Alguien me platicó una vez el problema que tenía Fuji, la empresa Fuji en Japón, que su cash cow estaba en Tokio y empezaron a tratar de hacer todo su departamento de innovación en el Tokio mismo y empezaron a comerse las utilidades, ¿verdad? Y empezaron a tener crisis de flujo. Entonces, finalmente decidieron hacer esta decisión, esta desinversión, y mandaron todo el sector de innovación a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos trabajaba como si fuera una empresa independiente, con su propio flujo, pero con el puro foco en innovación. Y dejaron Tokio, así Tokio no me lo toquen, ¿verdad? Porque es el banco para todo lo demás, ¿no? Más quería comentar ese ejemplo. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, vamos a seguir avanzando porque esto que estamos hablando conecta también con las próximas tensiones que están bastante también interrelacionadas, pensando sobre todo en las organizaciones como sistema, ¿cierto? Aquí estos hallazgos conectan con eso mismo. Y eso también tiene que ver con esta segunda que le hemos dicho business as usual, programas y proyectos, o status quo, transformación y cambio, ¿cierto? Son como homólogos. Pero aquí, ¿cuál es la paradoja? Que un poco es transformar sin detener, ¿ok? ¿Cómo transformo el negocio pero sin detenerlo? Es como la gran dificultad que genera esta tensión. Y sobre todo, otro de los elementos que hemos visto aquí es que hay muchos equipos que están dedicados al BAU y son parte del BAU, pero al mismo tiempo dedican en el tiempo que les sobra a la transformación del negocio, a participar de proyectos y programas. Y muchas veces
a veces ni siquiera lo tienen tan claro, solamente ven que están con mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que suele facilitar en esta tensión? Pues claramente un gobierno de proyectos, ¿cierto? Una gobernanza. Ahí escuché un algo. ¿Luis? Ah, pensé que... Creo Ahí, que fue solo micrófono abierto. ok. Comentar el tema de, bueno, está un poco la dificultad de cómo transformamos el negocio sin detener. Y está un poco el tema de que a veces las personas no saben muy bien que son del BAU y que al mismo tiempo están trabajando para transformar el negocio. A veces hay organizaciones que por supuesto lo tienen mucho más resuelto y hay equipos exclusivos a proyectos. Pero esa es una realidad que por lo menos en Chile no nos ha tocado ver tan en todas las empresas de manera transversal. O sea, muchas están efectivamente con dedicaciones mixtas y ahí no hay un gobierno de proyectos muchas veces, no hay roles y responsabilidades claras, documentadas, y lo que menos he visto, que más se echa de menos muchas veces, es porcentaje de dedicación. Cómo yo Sí. estimo la dedicación de las personas a los proyectos. Y eso genera una tensión tremenda, como dice Gaby, porque en el tiempo que te sobra, ¿a quién le sobra tiempo realmente? Eso es algo que Y, y sumado a eso, sabemos que las actitudes, las habilidades que se requieren son bastante diferentes. Si ¿cuántos de ustedes está acostumbrado a trabajar en una lógica de proyectos? ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a trabajar en una lógica de estar en el BAU, ¿no es cierto? Ahí, como yo digo, es lo más parecido a los bomberos, ¿no es cierto? Permanentemente apagando incendios. Las habilidades que se requieren, los marcos metodológicos, las prácticas de trabajo, sabemos que son diferentes y muchas veces a las personas se les exige que pasen de un lado a otro sin ni siquiera prepararlos. Entonces, una vez más, conectando con lo que decía Bart tempranamente de esto de que ni siquiera se evidencia, es como somos inconscientemente incompetentes, porque no nos damos cuenta que estamos poniendo a las personas en lugares en donde no tienen muchas veces ni la competencia ni las habilidades para hacerlo bien. Y generalmente a quienes más ponemos en esa tensión son aquellas personas que siempre están dispuestas. Y corremos el tremendo riesgo, además, en las organizaciones, de quemar a esas personas que siempre están dispuestas a sumarse a iniciativas de cambio. Por aquí yo creo que lo más importante es tener súper claridad en los objetivos que quieres perseguir. Porque a mí sí me ha tocado estar en proyectos en donde no hay esa claridad y entonces, a ver, tenemos que poner un esfuerzo de gestión del cambio, sí, pero ¿para qué? ¿Qué quieres cambiar? ¿Por qué y para qué lo quieres hacer? Y si no hay esa claridad, o sea, francamente, pues puedes proponer una alternativa que no sea pues exitosa o certera. Entonces, o sea, y no es mentira lo que les estoy diciendo. Sí me ha tocado un par de proyectos en los que eso sucede y necesitamos ayudarles a los líderes de proyecto a tener esa claridad y esa certeza de a dónde quieren ir. Porque es muy fácil decir, me quiero transformar, quiero ir y cambiar mi business as usual a otras formas de trabajar. Pues sí, pero ¿qué es exactamente lo que quieres hacer y con quién lo quieres hacer y quién va a participar? Entonces, esa claridad creo que tiene importancia. Totalmente, Leticia, y lo conecto con que muchas veces no está claro el caso de cambio, ¿cierto? Es Exacto. como que se sabe que se quiere cambiar y hay aspiraciones, hay intenciones, pero uno dice, bueno, ¿cuál es el caso de cambio? ¿Cuál es el Exacto. proyecto? ¿Cierto? Y ahí eso también es algo que uno puede ver que a veces necesita cierta estructura también, y si no, la gestión del cambio requiere como ese caso para poder estructurar y planificar, y muchas veces, claro, hay equipos que no lo tienen el requerimiento, pero hay que ayudarlos a aterrizarlo muchas veces. Totalmente. Ujú. Buenísimo. Gracias. Ok, vamos a ir avanzando. Entonces, con la tercera tensión, que es algo que probablemente aquí todos han escuchado alguna vez, que tiene que ver con esto de la tensión del trabajo en silos y la colaboración.
Pero ¿desde dónde lo miramos? Desde justamente lo que estábamos hablando recién, de cómo potenciamos a nuevos equipos de proyecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Equipos que nunca han trabajado juntos, que se los junta y se les dice, van a trabajar juntos en un proyecto estratégico que dura 1 año, 2 años, por ejemplo. ¿Y quién prepara a ese equipo de proyecto que viene de pertenencias a áreas distintas? Y un poco aquí lo que queremos evidenciar, que hemos visto, es que, por un lado, los procesos de transformación tienden a percibirse como algo caótico, ¿ya? Hay un poco por lo que hemos evidenciado. Y la organización mantiene un status quo respecto a cómo se articulan en áreas, en unidades, en gerencias, y escuchamos frases tipo, ah, ese es el proyecto de marketing. Ah, esa iniciativa, no, esa la ve el área de finanzas. No, pero si gestión del cambio lo ve recursos humanos. Y también es como este tema de, por ejemplo, yo soy de contabilidad y conozco las iniciativas que contabilidad está llevando y un poco ahí como que vemos que ahí ya se empieza a evidenciar esto del trabajo en silos versus la colaboración en tensión, porque muchas veces cuando se arma un nuevo equipo no se potencia desde el, oye, aquí, más allá de si tú eres de esta área o de esta otra, es como que, ¿cuáles son los objetivos compartidos? Hay una agenda común, hay un propósito. Entonces, ¿qué es lo que suele facilitar acá? Y que a nosotros nos ha ayudado mucho a acompañar, es dedicar tiempo a preparar a los equipos de proyecto que nunca han trabajado juntos y se embarcan en proyectos de largo aliento. Y, por ejemplo, hay equipos que muchas veces van a decir, no, pero si lo tenemos todo listo en términos de que tenemos la GAN, tenemos el roadmap, tenemos ya presupuesto, pero uno les pregunta, ok, pero ¿están seguros de que están todos viendo lo mismo respecto a lo que se viene? Expectativas. Y es ahí cuando, si es que no está esa conversación, muchas veces se puede generar esta tensión de un equipo que realmente no es un equipo, sino que se juntó a gente de distintas áreas o gente nueva y se mezcló con gente que ya estaba en la organización y no siempre está como esa preparación del equipo de proyecto. Y eso nosotros hemos visto que es algo que se le da poca importancia muchas veces. ¿Por qué? Porque es como, no, si el equipo ya está ocupado en el proyecto, ya está en el proyecto, pero ¿qué pasa con facilitar que ese equipo trabaje como un equipo y fluya como un equipo? Eso no siempre lo podemos evidenciar. Así que esa es otra tensión que les queríamos compartir. Juan Carlos tiene una mano levantada. Y creo que uno de los obstáculos que también provoca esta tensión es la jerarquía. Yo pienso así como cuando el FBI colabora con la CIA, pues cuando el jefe se lo permite, si no, no. En las empresas sucede lo mismo. O sea, alguien del área de embarques no va a tomar una decisión si su jefe no se la aprueba cuando está colaborando con el área de ventas, ¿no? Y lo lógico sería que el de embarques se entienda con el de ventas. Eso es una cadena clarísima de colaboración, pero tengo que pedir permiso, tengo que avisar. O sea, van a las sesiones de trabajo supuestamente de equipos de proyecto sin facultades de decisión. Entonces no están facultados realmente como equipos de proyecto. Bárbara, no sé si, ¿y cómo hacemos para que es que me llegan muchas ideas, ¿no? O sea, entiendo que es no trabajar en silos y más bien ocuparnos a que los equipos colaboren. Así es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y me llega a la mente, o sea, como ese primer toque, nosotros como Change, que es identificar esos impactos en alto nivel, no solamente nosotros, sino más bien hacer esa diversidad, ¿no? Que entre todas las áreas, dando ejemplos, marketing, contabilidad, las áreas que estén involucradas en ese cambio, colaboren para identificar esos impactos, subirlos a ellos desde un inicio ante estos cambios. Bueno, hay algunos como aprendizajes y que conecta mucho con lo que tú estás comentando, Albert. Eh, Nosotras estamos convencidas que el involucrar es... Ay, perdón, qué hermoso tu perrito. Está Me inquieto. distraje Perdón. inevitablemente. No, está bien, una distracción muy maravillosa. Bueno, estamos convencidos de que el involucramiento se vuelve clave.
y conectamos ahí con lo que es la gestión del cambio open source, ¿no es cierto? Que habla de una gestión del cambio que al menos tiene 3 principios, que es los líderes involucran a otros Ujú. en lo que es la estrategia y también, y por sobre todo, en la planificación y despliegue de los procesos de cambio. Porque ¿cuántos de nosotros hemos vivido procesos de cambio que se hace en una sala de 4 paredes y que después se definió en una carta Gantt todos los tiempos y que cuando eso llega a la realidad y choca con la realidad se encuentra con que eso no funciona? Entonces, tú ya empiezas a dar algunas pistas de la necesidad y la importancia de la participación, ¿no es cierto? De la co-creación, del co-diagnóstico, del involucramiento, y ahí es súper relevante poder mirarlo así. También lo conecto con algunos comentarios que salían de la cultura. Ujú. Generalmente sabemos que esto nos evidencia también la cultura organizacional, los estilos de liderazgo, nos pone en evidencia cómo se acostumbran a hacer las cosas ahí, ¿no es cierto? Creo que ahí también sale un tema relevante. Y lo otro también que aún así, y volviendo a una conversación que en un inicio mencionó Eduardo, eh, también nos hemos dado cuenta, y ahí es cómo cuidar también irnos al otro extremo. ¿En qué momentos, y lo podría llevar no en silos porque podría sonar a lo mejor muy tajante, pero también es necesario el trabajo individual y la sobrecolaboración también puede ser algo que nos lleve a eh, entorpecer el proceso. Entonces, ¿cómo tenemos una vez más que aprender a navegar en estas tensiones? Que el equilibrio y el aprender a navegar, a afinar como la capacidad para llegar a esa tensión productiva es clave. Así que ahí tenemos tremendo desafío. Y Leticia tiene la mano levantada. Gracias. Es que definitivamente el cambio empieza en un cambio individual. Si yo no quiero cambiar y yo no me quiero unir a una iniciativa, pues eso no va a suceder. Pero para que eso suceda, pues yo tengo que tener bien claro cuál es el objetivo, a dónde los queremos llevar, por qué y para qué estamos haciendo las cosas, porque en las organizaciones hay gente que mucho tiempo ha trabajado de una manera exitosa, digamos, y que de alguna manera pues les ha funcionado. Sin embargo, pues ahora las formas cambian. Y entonces tenemos que aprender a trabajar de una manera distinta, pero tenemos que ser suficientemente claros para acompañarlos, decirles cómo, por qué y para qué tenemos que hacerlo y cómo y por qué tenemos que seguir creciendo en la organización. No es que nos haya ido mal, no es que hayamos hecho las cosas mal, pero sí las tenemos que hacer de una manera diferente porque la tecnología, la operación, la ejecución, pues cambia. Pero si no somos claros en darles esa claridad, pues la gente no se va a sumar tan fácilmente porque entendamos que tenemos que aprender a trabajar de una manera distinta. Entonces, pues tenemos que ser como suficientemente asertivos para poder ayudarles a darles incluso las herramientas necesarias para que puedan trabajar de una manera diferente. Gracias, Leticia, y lo conecto con experiencias que hemos tenido al inicio de ciertos cambios. Nos hemos dado cuenta de que nadie tiene la respuesta a esas preguntas. Sabemos ya que el cambio no viene con manual de instrucciones y pasa mucho esto de, ya, hay que decirles cómo y cuándo y dónde, y uno dice, bueno, pero el cambio es emergente, no lo sabemos. Y es ahí cuando el facilitar desde el inicio ayuda mucho con los stakeholders, con los líderes, con los equipos encargados de diseñar o desarrollar el proyecto, poder tener esas conversaciones de, oye, ¿cómo vamos a dar respuesta a estas preguntas? ¿Cómo vamos a lograr estas instrucciones de cómo guiar? Y muchas veces es, vámonos directo al plan. Y es como, oye, ojo, hay que, como decía Gaby, codiagnóstico, codiseño, si no, el sentido del cambio, ¿quién se lo da? ¿Cierto? Eso es un poco ahí como lo que hemos podido evidenciar. Gracias. Y vamos a continuar
porque todavía nos quedan varias tensiones. Y bueno, esta se podría decir que también es de libro, porque conecta mucho con algo que vemos que tiene que ver con estrategia y cultura. Y aquí nosotros le pusimos como subtítulo el huevo o la gallina. Y un poco por qué lo facilitamos de esta manera, porque hay muchos managers o muchos líderes o muchas organizaciones en general que consideran que una vez que implementen, por ejemplo, una solución tecnológica, van a lograr la cultura soñada que esperan, que a lo mejor ni siquiera tienen tan claro cómo es o cómo va a ser. Entonces, la cultura soñada se suele ver como un resultado, no como un proceso muchas veces. Se cree que, cuando hagamos todo este recorrido, ahí vamos a estar viviendo la cultura que queremos, sin considerar que esa cultura se tiene que ir viviendo en el camino y probablemente van a haber incomodidades y momentos en que uno se cuestiona, ¿cierto? Como el status quo versus lo que se espera lograr y mucha gente se confunde. Por ejemplo, cuando alguien dice, oye, cuando implementemos el nuevo CRM, vamos a tener una verdadera cultura centrada en el cliente. ¿Qué pasa si empezásemos a escuchar frases más recurrentes del tipo, oye, si enfocamos todos nuestros esfuerzos en lograr una cultura y crear una cultura centrada en el cliente, vamos a saber fácilmente qué necesitamos de un CRM como plataforma y qué necesitan los equipos de venta realmente? Eso es algo que uno puede empezar a ver con proyectos, por ejemplo, de cambio basadas en tecnología, que se cree que la solución a la tecnología puede que nos facilite, puede que nos ayude, pero no siempre está esa idea de, pero ¿qué pasa con la estrategia? ¿Cierto? Cómo la estrategia conecta con el proyecto y cómo la cultura nos va a finalmente facilitar que ese cambio ocurra. Entonces, ¿qué es lo que facilita o qué es lo que hemos evidenciado que suele facilitar para que esta tensión de, o sea, la famosa frase de Peter Drucker, ¿cierto? Que probablemente aquí todos han escuchado de que la cultura se come a la estrategia al desayuno. Y lo mismo pasa con los procesos de cambio muchas veces. La cultura se come el proceso de cambio cuando la cultura es pro, o sea, va como en oposición a ese cambio, por sistemas, procesos, jerarquías, liderazgo, estilo, etcétera. Entonces, ¿qué suele facilitar? Un enfoque experimental. ¿Y a qué nos referimos con eso? Con que probablemente es muy amplio y de largo aliento decir vamos a cambiar la cultura en un proyecto de cambio, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Las estrategias, las planificaciones estratégicas hoy en día se dicen que una planificación estratégica de aquí a 5 años va a estar obsoleta antes de implementarse, versus frases típicas respecto a la cultura de, oye, la cultura es muy difícil de cambiar, la cultura toma años en ser modificada, o incluso que prácticamente no se puede y que los esfuerzos no son del todo productivos porque se ve la cultura como un problema y se intenta esta lógica de problema-solución, siendo que la cultura no es un problema, sino que más bien es lo que ha permitido llegar a un estado actual y que eso finalmente uno se puede preguntar qué tanto está sirviendo hoy. Y en base a eso uno puede generar ciertos experimentos del tipo, ok, para este cambio en particular, ¿qué está facilitando que logremos al estado futuro con los beneficios que queremos? ¿Y qué está dificultando? Y en base a eso uno puede generar ciertos pequeños experimentos que van un poco desafiando esas lógicas en relación a cómo se hacen las cosas. Buenísimo, gracias Bart. Y pasemos entonces a la quinta tensión. Okay. Van a darse cuenta que igual está todo conectado, que la gracia de ir separándolas tienen que ver con el tipo de mirada que permite hacer, pero está todo conectado. Y cuéntanos un poco de qué se trata esta quinta tensión. Bueno, esta quinta tensión se llama historias del pasado, relato del futuro. ¿Qué nos pasa, por lo menos de lo que hemos visto acá? Es que acá hablamos de creerse el cuento. Hay muchas empresas, organizaciones que se creen demasiado el cuento de que tienen 100 años de historia o más, que han tenido muchísimos logros, que son los mejores, que para qué van a cambiar si todo ha sido maravilloso para ellos y se adaptan y siempre gestionan el cambio de manera correcta. Entonces, nosotros decimos, ok, ¿qué tanto orgullo por tu pasado te está dificultando crear un relato de futuro que realmente logre transicionar hacia el estado que se busca? Entonces, esa es como una objeción que sale. Oye, pero
¿Por qué deberíamos cambiar ahora si siempre hemos sido exitosos? Entonces, ese exceso de orgullo nubla la visión de futuro. No estoy hablando de todas las organizaciones, pero basta con nombrar algunos ejemplos clásicos, Blockbuster, Kodak, ¿cierto? Y eso muchas veces impide desarrollar nuevas capacidades organizacionales. ¿Por qué? Porque nos quedamos un poco en la comodidad de los ganadores o ganadoras que hemos sido en el pasado. Entonces, esto genera mucha incomodidad en los equipos que tienen que gestionar nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque esos equipos tienen una agenda de cambio y la organización, incluso stakeholders que podrían ser sponsor y no lo quieren ser o no apoyan, eh, es muy difícil para ellos. ¿Y qué tan difícil es, por cierto, para roles en gestión del cambio en una organización, donde tienen que constantemente posicionar el valor de la gestión del cambio y esta tensión viene ahí como para decirles que está media floja la tensión, porque resulta que la historia tira mucho la historia del pasado y el relato de futuro no tira para el otro lado. Entonces, ¿qué suele facilitar? Mapear acciones de gestión política, matriz interés-poder, por ejemplo. ¿Quién puede aquí ser un sponsor de los cambios que hay que ir logrando? ¿Cómo logro una red de patrocinio? ¿Cómo logramos que se generen nuevas iniciativas? Sobre todo si es que está esto de que tu área se tiene que posicionar también en términos de poder crear valor para el futuro del negocio, por ejemplo. Entonces, esta es una tensión muy interesante que hemos visto en ciertos tipos de organizaciones y la vemos bastante. Y ahí quisiera agregar que otro aspecto que nos ha servido mucho para trabajar en esto es, cuando hablamos de transformación cultural, hemos visto cómo se levantan grandes resistencias, porque muchas personas se lo toman como una ofensa a la cultura. Entonces, hemos descubierto la importancia de cuidar el lenguaje con el que planteamos esto. Primero, partir de una mirada muy respetuosa respecto a la cultura actual. Asimismo, nos hemos encontrado con algunos otros experiencias medias traumáticas, en donde llega un consultor y les dice, no, pero es que aquí está todo mal, esta cultura o esta organización. Entonces, hemos aprendido la importancia de ir con respeto, reconocer aquellas capacidades que la organización le han permitido llegar hacia donde está, y ocupamos un concepto que genera menos resistencia, que es: vamos a ayudarte en el proceso de evolución, vamos a acompañarte en el proceso de renovación cultural, evolución cultural, entendiendo que hay capacidades que esta organización tiene y que no las queremos para nada tocar, pero que hay capacidades nuevas a desarrollar que son necesarias para enfrentar nuevos desafíos, que es propio del entorno, que es propio de la evolución de los competidores, de tu industria, etc. Inmediatamente el hecho de el respeto por y el generar una conversación en donde se reconoce también el pasado como algo relevante para la organización, sobre todo estoy hablando cuando tenemos estos espacios de trabajo a nivel ejecutivo, que es clave contar con ellos, ¿no es cierto?, en espacios de transformación cultural. Hemos notado estos pequeños gestos que facilitan las conversaciones y luego el trabajo que viene. Buenísimo. Vamos, Bart, por la sexta tensión. Ok, sexta tensión, cargos y áreas, roles, metodologías, nuevas formas, mismos estilos, lleva por nombre esta tensión. ¿Y a qué refiere? Refiere a que, si ustedes se han dado cuenta, hay una tendencia al alza de distintas industrias que han ido profesionalizando sus estructuras, roles y metodologías de gestión de proyectos. Esto es lo que uno puede llamar la Project Driven Organization, ¿cierto? Y esa proyectización es un proceso donde puede ser difícil dejar atrás jerarquía y posiciones de poder, lo que hablábamos hace unos instantes, ¿cierto? Entonces, vemos que ocurren cosas tipo: gerente comercial asume como product owner de un proyecto que requiere dedicación exclusiva. Y es como que el jefe toma el rol de dueño. Nueva forma, mismo estilo. Es algo que también uno puede evidenciar que ocurre con estos nuevos roles, pero al final como que hay un gesto a
continuar con la jerarquía, las posiciones. Entonces, ¿qué suele facilitar de nuevo en este ámbito? Nuevamente un gobierno de proyecto, una claridad de roles, pero también una lógica hacia transicionar una lógica de trabajo en red a una mayor horizontalidad, porque muchas veces estas proyectizaciones tampoco se han socializado, en el fondo no se ha dicho, en muchas organizaciones somos una project driven organization, estamos proyectizándonos, no, han sido procesos más bien orgánicos. Entonces, poco se ha caído en cuenta de cómo estos nuevos roles entran en tensión con estos cargos y áreas más tradicionales. Y eso es algo que creemos que es parte de la transformación. No es ni bueno ni malo, no es ni mejor uno ni otro, pero genera un fenómeno que tensa y no se puede desconocer. Entonces, eso sería por ese lado. Y la última tensión, velocidades, tiempos. Un asunto de expectativas le ponemos. Y que al final tiene que ver mucho, no solamente con las velocidades y los tiempos, sino que con nuestra capacidad para sobreestimar el cumplimiento que podemos hacer de los plazos, de las tareas. Entonces, muchas veces está esta presión por cumplir con los plazos acordados, que se traduce en que, oye, parece que estamos como siempre atrasados, o siempre estamos como en deuda con alguien a quien le debemos algo, respecto a un proyecto, una iniciativa, tareas, actividades de ese proyecto. Los pendientes que se acumulan, y nuevas tareas que no estaban contempladas. Entonces, se va tensionando porque además estos plazos generan expectativas en stakeholders e impactados. Y ojo, que sabemos que si extendemos el proyecto y decimos, no, sabes que no llegamos en tal fecha, el proyecto se extiende, es como que se tiende a tener como esta sensación prematura de fracaso y de gasto. Como no, es que si nos pasamos del deadline que nos habíamos puesto. No, entonces se empieza a generar como un halo de escepticismo respecto al proyecto, y imagínense cómo eso impacta después en la gestión del cambio que hay que hacer para generar adherencia, para el tema de la resistencia en fases posteriores, siendo que una objeción que a veces está muy marcada en proyectos que a veces ocurre esto es, no sé si me da tanta confianza el equipo de proyecto, por ejemplo, en algunos stakeholders, en algunos impactados. Ahí, Juan Carlos, tienes la mano levantada. Sí, un caso de este tipo que me he encontrado es cuando el proyecto se gestiona por un despacho, pues el despacho le vende el proyecto a una organización y el área de ventas de ese despacho está más preocupada por ganar el contrato que por hacer una planeación realista, ¿no? Ahorita justamente estoy en un proyecto con ese fenómeno, ¿no? Entonces, es que si le ponemos más plazo, pues al cliente le va a costar más porque es más tiempo y nos salimos del precio y no nos lo van a querer comprar. Entonces, reducimos el plazo para ganar el contrato y el que batalla ahora es el equipo de proyecto porque justamente no están cumpliendo esos plazos porque no se planearon. Y de ahí le relacionaría con una pregunta, Gaby, para ti en el tema de planeación. Esta planeación podría hacerse conjuntamente con el proveedor, es decir, no hacer una planeación del proveedor aparte y el cliente aparte, y luego hacemos el Gantt, como dices, y a ver qué pasa, ¿no? Sino abrir las puertas un poco y tratar de hacer esta planeación conjunta. O sea, yo creo que es en el fondo es una mirada diferente, no son ellos y nosotros, Exacto. somos nosotros un todo, y el éxito de la iniciativa depende de que seamos un solo gran equipo. Entonces yo creo que es una lógica bastante diferente, y te podría estar más de acuerdo con lo que tú comentas. Asimismo, te voy a confesar que lo que nosotros hemos empezado a utilizar ya desde hace un buen tiempo es tener una planificación de lo que es el milestone planning, o es la planificación por hitos. Y eso facilita mucho el manejo de expectativa, el poder estar juntos en esto, el decirle al cliente, oye, nosotros lo que queremos es, no nos vamos a enfocar en los plazos, nos enfocamos en los resultados, entonces, y entendiendo que los cambios son un fenómeno vivo, entonces, cuando nos aferramos a ciertos planes y más en los indicadores de proceso que de impacto, estamos perdiendo el foco en lo que realmente queremos agregar valor. Entonces ahí hay una lógica y una mentalidad diferente.
Y el tema es que a la vez, cuando uno le dice a una contraparte, mira, eh, sabes que no te voy a dar el plan perfecto, porque el plan perfecto no existe. Ujú, Empiezan a salir todas esas ansiedades de sobrecontrolar, la ansiedad de necesito certidumbre. Entonces, es como uno maneja la ansiedad también ujú, de diferentes actores de la organización que lo único que quieren es que tú les muestres, este es el plan, como si ujú, eso te diera certeza de que las cosas van a salir bien, cuando sabemos ujú. que eso no pasa. Claro, Entonces, ahí hay una serie de tensiones a manejar, Juan Carlos. muy bien, gracias. Gracias a ti. Ok. ¿Y cómo nos gusta ir haciendo como un wrap-up de estas 7 tensiones que hemos evidenciado, que también hemos puesto a los equipos a prueba, a preguntarles, o sea, a partir del diagnóstico uno puede decir estas son las tensiones y los equipos ahí reaccionan y un poco a veces la mirada es, ¿qué hacemos ahora con estas tensiones? ¿Qué tenemos que ir efectivamente facilitando para que estas tensiones no existan, si estamos haciendo todo bien y queremos hacerlo bien? Y un poco hay dos tensiones, hay dos tipos de creencias respecto a las tensiones. Creencia A, las tensiones son incómodas, por tanto hay que evitarlas, que era un poco lo que les decía antes. O B, la tensión es necesaria e incluso puede ser productiva. ¿Y por qué de fondo pongo esta imagen de una persona tocando guitarra? Porque estas tensiones, si las llevamos a una analogía práctica, podemos ver efectivamente qué pasa con las cuerdas de una guitarra. No sé si tendremos algún músico, alguien que toque guitarra aquí. Ok. ¿Qué pasa, Juan Carlos, cuando afinas la guitarra o intentas dar con la nota? Si no lo tensas en la medida exacta, no da la nota que tiene que dar, y se pierde la armonía, ¿no? Tal cual. Entonces, cuando les mostramos estas tensiones a equipos, un poco, y nos dicen, oye, eso es tal cual lo que nos está pasando, y nosotros les decimos, qué bueno que en cierta medida te esté ocurriendo, porque si no, no estarías viviendo un proceso de transformación organizacional. Estarías sin ningún proceso de transformación andando, estarías en una inercia, finalmente, ¿cierto? Que no te permite tocar las notas correctas, no estás tensando las cuerdas, y ahí entra el concepto de cómo estás gestionando la transformación para que se convierta en un proceso productivo que esté andando, donde hayan avances. La tensión es inevitable, pero por lo mismo, si no hay tensión y estás declarando un proceso de transformación organizacional, es como para preocuparse más porque no haya ningún tipo de tensión a que porque haya cierta tensión. Pero ojo, que sabemos que tensión excesiva rompe las Puede cuerdas y eso, por aumentar. supuesto, también no es deseable. Así Ujú. que eso es principalmente lo que hemos descubierto ahí en acompañar, yo diría, más de 20 organizaciones en procesos de transformación. eh, y bueno, se los queríamos traer hoy día. Pero eso no es todo. A quienes quieran seguir profundizando, les dejamos disponible que descarguen el ebook. Este ebook lo pueden descargar, ahí tienen y se van a dar cuenta al ingresar que pueden descargar ese ebook y otros más, lo que confirma nuestra convicción de generar comunidad de aprendizaje, poder compartir desde lo que nosotros llamamos ese aprendizaje de campo, ese aprendizaje desde el terreno, que finalmente se complementa con las miradas teóricas, pero que sabemos que el aprender desde la experiencia genera un valor único. Así que se los dejamos disponible. También les podemos, a través ¿no es cierto?, de ACMP México, compartir el link directo. Así que no hay problema si no alcanzan a descargar este ebook acá. Y por último, también quisiéramos contarles que estamos a puerta de iniciar la próxima certificación internacional en gestión del cambio, que vamos por la 13ª versión. Ya tenemos más de 200 personas certificadas de hispanoparlantes, porque tenemos gente de toda Latinoamérica y también de España. Nos dimos cuenta que eh, tenemos ahí un público también cautivo. Queremos invitarlos con el descuento exclusivo que tiene ACMP México y dejarles también disponible nuestras agendas. Estamos convencidos de responder todas las dudas, preguntas y seguir generando comunidad, así que también
ahí queda disponible nuestra agenda abierta para responder, así como lo hizo Eduardo, responder todas las dudas que puedan tener sobre la certificación. Oye, Gaby, Por esta favor. certificación, si no, corrígeme. Entiendo y también por la experiencia que tienes, todo está enfocado hacia esta parte, a design thinking, ¿no? Esta filosofía. Entiendo que esta certificación está enfocada bajo esta filosofía agilista. Mira, nosotros lo que, y cómo definimos esta certificación, es que incorpora otras disciplinas. Ajá. Por lo tanto, nosotros incorporamos la disciplina desde una mirada del design thinking o de la resolución creativa de problemas, en donde todos los instrumentos y todas las técnicas están asociadas al involucrar, al co-crear, al co-diagnosticar, así que en el fondo te encuentras con lienzos de trabajo, como en esa lógica, ¿no es cierto? Creo que ahí Ujú. respondo un poco a tu duda, y incorporamos la lógica del Agile Change Management. De hecho, es algo que, o sea, hoy día es súper relevante. Sin embargo, no es lo único que vemos, Eduardo. En el fondo, incorporamos una serie, de hecho, nos metemos también a la gestión de beneficios, definición de indicadores, porque si hay algo que estamos convencidas es que para acompañar procesos de transformación hay que incorporarlas con otras disciplinas. Así que ahí respondo un poco a tu pregunta. Solo para complementar, lo que menciona Gaby, claro, es lo que hemos ido construyendo de la certificación, pero la base son también el estándar de ACMP Global, como proveedores calificados, que somos ahí el estándar, o sea, de cabecera, por supuesto, ahí parte de. Ok. Totalmente. Si me Pero por favor, permiten, si me permiten hacerles una recomendación, esta certificación también está avalada por nosotros, por ACMP México. Nosotros la conocimos, tuvimos una inmersión en la metodología y creo que una de sus mayores cualidades es la capacidad de adaptarse al cliente. Es decir, no es una camisa de fuerza. Sin embargo, tiene la solidez de muchas experiencias probadas en relación al aspecto metodológico y a la incorporación de las nuevas ciencias y técnicas que se van descubriendo en la academia, los mercados y en las casas consultoras, que van descubriendo que este tipo de cosas como Agile, como Design Thinking, como todo el tema de Scrum y todas estas ideas, y funciona bien, ¿no? Entonces, téngale confianza y apúntense. Ok. muchas gracias, Juan Carlos. Ujú. Gaby, ¿tú estás en el WhatsApp, en el grupo? No, Digo, para buscarte. nosotros no estamos en el WhatsApp de ACMP México, pero Ok. mira aquí, Bart, si podéis avanzar en... Ah. Mira, ahí, eh, ahí quedamos súper conectados. Nosotros ahí, y fue un poco lo que hizo Eduardo. Eduardo se agendó un espacio de conversación con nosotras. Y ahí dependiendo de tu disponibilidad, pero la idea es juntarte y que nosotros te aclaremos todas las dudas y te mostramos qué hay en el contenido, qué vemos, te damos y hasta estamos disponibles para contactarlos y contactarlas con referidos, con personas que han hecho el programa y que te decimos, mira, aquí está el contacto y tú hazle todas las preguntas también a alguien que ha participado porque finalmente queremos asegurarnos que sea un espacio de valor. Y, y si nos damos cuenta en el proceso que no es lo que tú buscas, lo vamos a transparentar. Así que en ese sentido, súper disponibles para conversar y para poder en el fondo responder todas las dudas. Así que, Perfecto, Gaby. ¿o no fue así, Eduardo? Tal cual, muy eficiente la agenda. El mismo día pudimos platicar Bárbara y yo. Ajá, Perfecto. genial. Buenísimo. Oye, y por último, nosotros siempre estamos haciendo webinars, eventos, conversatorios, todo tipo de instancias, hasta el punto en que hemos también generado insignias digitales a quienes participan ahí de nuestros eventos.
por participar en este webinar. Ahí pueden escanear esta insignia y la pueden ahí poner dentro de su LinkedIn, ¿cierto? Y finalmente queda también como algo que nos conecta, ¿cierto? Que nos conecta respecto a esta instancia, y si siguen participando en otros webinars y nos encontramos, también ahí van a ver, van a poder tener su colección de insignias digitales o de badges también. Es algo en lo que hemos estado incursionando. Y lo pueden incorporar a su perfil. Buenísimo, no sé si, sé que estamos justos en la hora, pero les vamos a compartir el material, pueden bajar el ebook, y no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Juan Carlos, por favor, tú eres aquí el ¿Alguna dueño pregunta de o casa, así comentario que último? Digo, salvo los que... Perdón, Adelante, aquí Eduardo. Rafael Cortés. Yo no pude participar mucho con ustedes, vengo manejando y pues nada más venía escuchando, muy interesante la información. No sé si el ebook de dónde lo puedo descargar o hacerlo llegar, porque sí me interesaría. Ahorita pues, no puedo manipular mucho el teléfono. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias, Rafael. Juan Carlos, ¿te parece que te enviemos el link de descarga Sí, a por ti? favor, es lo que te iba a comentar. Me mandas el link y lo subo a la comunidad. Buenísimo, gracias. Eduardo tiene la mano levantada. Adelante, Gracias. Eduardo. Gracias. Oye, pues primero que nada, agradecer muchísimo. Creo que muy valioso todo lo que comparten. Déjenme, les doy una sugerencia más de un punto de tensión que experimenté durante este webinar, perdón. Y es la perspectiva de género en la comunicación, ¿no? Los hombres tenemos un estilo de comunicación en general distinto a las mujeres, ¿no? Y es así como típico que los hombres queremos resolver problemas de inmediato y las mujeres a veces simplemente quieren exponerlos, ¿no? Identificarlos. Yo cuando vi el post, ¿no? Del webinar decía, ok, 7 focos de atención, conoce los principales y entregaremos herramientas. Y estuvo muy padre la conversación, ¿no? Identificaron claramente los 7 puntos. Y como que si se dieron cuenta, los hombres preguntábamos, bueno, ¿y cómo lo resuelvo, no? ¿Y ahora qué hago, no? Como que íbamos más por ahí. Claro. Y las mujeres decían, sí, sí es cierto, yo lo vi por aquí, por allá, y como que ampliaban incluso un poco más. Pero la verdad es que al final me dejaron queriendo saber más y queriendo leer el ebook, porque creo que ahí van estas respuestas. Entonces, felicidades, me quito el sombrero. Muy padre, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Me Gracias, Eduardo. pareció muy interesante tu reflexión. Y es tal cual como dices, porque en el ebook vas a encontrar recursos específicos que puedes descargar para solucionar ahí las distintas tensiones. Más que solucionar, gestionar, contribuir, facilitar. Este es el método de Costco. Te hacen degustaciones para que quieras comprar el producto. Esa es una probadita, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues ya estamos sobre tiempo. Les agradezco muchísimo, Gaby y Bárbara, que hayan acotado todo este webinar al tiempo. La verdad es que da para muchísimo. Efectivamente, está súper interesante el modelo. Espero que también más miembros de la asociación de la comunidad descarguen el libro y se conecten con ustedes para que este webinar tenga por cumplido su objetivo de conectar, de aportar, ¿verdad? Y de seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos por conectarse. Leti, te vi con ganas de decir algo. No, gracias, Así como que- gracias a Gaby y a Bárbara, muchísimo gusto. Ojalá que podamos tener algún contacto más adelante y adelante. O sea, ojalá que mucha más gente se pueda incorporar en en estos webinars porque creo que nos enriquecen pues, en el día a día de nuestra profesión. Gracias, Bárbara, Gaby, muchísimo gusto. Bueno, pues con esto cerramos. Yo solamente quisiera como colofón decir que me llevo un finding muy importante que es navegar. Este navegar es genial. Incluso creo que debería ser una competencia ejecutiva a desarrollar, la capacidad de navegar en la incertidumbre, en la tensión y poder ser efectivos en los resultados, ¿no? Gracias a todos y muy buenas noches. Buen provecho a los que ya vayan a merendar y buenas noches a los que ya se van a dormir. Ok.
Chao, muchas Gracias gracias. a todos. Un abrazo, bye. todos. Bye. Gracias, buenas noches.